Así que buenas tardes y vamos a iniciar ahora con la este clase Educación en la Interculturalidad, ¿sale? Bueno, pues empezamos con quién nos quiere comentar. ¿Alguien de todos los que ya están presentes? Carlos, Gise, Tere, Ana, Abigail o Bere. Adelante. Yo, entonces, Adelante, Gise. este, nos habla de, bueno, en la primera lectura hablaba de lo que era la diversidad en el ámbito educativo. Pues hace referencia a que los alumnos, que hay una gran diversidad de alumnos dentro de las aulas y que se debe incluir a todos, ¿no? Que sí, todos somos, no somos iguales, pero no de diferentes, sino de que somos únicos. Todos aprenden de maneras diferentes, tienen ideas diferentes, actitudes diferentes y todos, pues, como ya lo mencioné, aprenden de manera diferente. Muy bien. Entonces, el docente debe de tener ese profesionalismo o las capacidades para incluir a todos, no excluir a nadie. Anteriormente se decía o se referían a los niños con capacidades diferentes por alguna enfermedad o alguna enfermedad que no que pues impedía, ¿no?, que se incluyeran de manera igual al salón de clases. Sin Ajá. embargo, ahora no solo se denomina a los niños con algún problema de salud, sino que también se incluyen pues a todos, a los que son de diferentes lugares, que a lo mejor no hablan el mismo idioma o que son de grupos marginados. Ajá. Se trata de que, pues eso, ¿no?, que incluir a todos, de reconocer las diferencias o la diversidad de los alumnos y tratar de adaptar o tomar un modelo con criterios que se puedan adaptar a la forma en que cada uno de los alumnos aprende, sin dejar el trabajo según los especialistas, ¿no?, en, en el tema de algún porque no se puede aprender de la misma manera. También nos hablaba de una lectura. De la segunda lectura, pues nos hablaba de los antecedentes, bueno, los aspectos pedagógicos que anteceden a la educación oral. Nos mencionaba algo sobre unos leyes donde se empezó a llevar aquí en México diálogo intercultural, ya que llegaron los españoles y más que nada los evangelizadores, que trataban de incluir de rescatar o ver las capacidades que tenían los indígenas. También se les trataba de enseñar cosas de bueno, de otra cultura. Ajá. Y pues eso, ¿no?, donde nos empezaron a llevar los primeros espacios o los primeros diálogos interculturales, porque se convivían diferentes culturas en un lugar, se trataban de acoplar no era en un principio no era como el dominio de uno sobre otro, sino que era un igual, ¿no? Ok. Sin embargo, posteriormente, diferentes acciones que llevaron a lo que es y lo colonial, bueno, era una cultura colonial, donde ya no se preservaban todos los rasgos de las personas nativas, sino que ya se les empezó a implementar todo lo que era de otro lugar. Ok. Entonces, pues ya no era tanto un diálogo cultural, sino que más uno del otro. Ok. Ok.
Me parece que sí, leíste bastantito. Muchas gracias. Vamos a escuchar a alguien más. Tere, no sé si nos puedas comentar sobre la lectura. Bueno, ¿cuál de las dos, profesor? La primera. Bueno, es que con eso de que se mueven los números, Ajá. la primera lectura, Si quieres ajá. La perspectiva intercultural en la educación era esa. No, recuerden, a ver, les vuelvo a comentar a todos que las lecturas están numeradas en Google Drive, en la carpeta, pero no quiere decir que el número que tiene la lectura es el número de la lectura que sigue. Por eso en alguno de los primeros de las primeras clases que tuvimos les comenté cómo es que se buscaban las lecturas dentro de la carpeta, porque puede ser que la lectura que estamos haciendo ahora sea el número 1 y la lectura que vamos a hacer mañana sea el número 5, etcétera. No están ordenados de acuerdo a al al a los temas, sino están solamente ahí y uno tiene que buscar los temas. La lectura era la educación en la diversidad. Ándale, la educación en la diversidad. Sí, ya la encontré. Adelante, coméntanos algo. Bueno, primero que no es como una breve introducción que menciona que la creación de clases debe estar enfocada en darle respuesta a un equilibrio entre igualdad, de diversidad, para evitar que entre alumnos caigan en fases de discriminación. Debemos contemplar varios aspectos, porque dice que la escuela puede llegar a presentar una inquietante función homogeneizadora. Ajá. Es decir, que dentro de la escuela los alumnos muchas veces conviven con otros que tienen una forma de pensar diferente. Es decir, la escuela es como el centro de interacción entre culturas muchas veces, y lo vemos en cualquier sitio. Y entonces se deben poner algunas pautas para que el individuo alcance una igualdad y se respete la diversidad, como que es que los alumnos respondan a los mismos patrones de conducta, que tengan los mismos conocimientos y que tengan la misma forma de pensar, pero eso se refiere más a algo que está completamente estandarizado en las escuelas, que es lo que se pretende. Ok. Entonces, es como el modelo ideal para trabajar en las escuelas. Entonces, lo que se pretende es respetar la individualidad de cada uno de los alumnos para que se pueda trabajar sabiendo que cada uno es diferente, que cada uno piensa diferente. Veíamos en otra materia que es pedagogía diferencial, que menciona con la LICMERO, veíamos eso, que menciona que cada alumno es diferente, cada uno tiene un proceso de aprendizaje, y ahí se puede transversalizar esa materia con la idea de que cada alumno también trae una cultura diferente, bueno, en ese sentido se da una interculturalidad en la educación, y es lo que se pretende llevar a cabo, respetar la ideología de cada uno, considerada como cultura dentro de la educación, y que todos vayan a la par en ese sentido. Ok, sí, muchas gracias sí, por tu participación. Ahora le vamos a pedir a Anabel, coméntanos algo de la primera lectura. Sí, profe. Bueno, pues en la primera lectura les mencionaba sobre la creación de las clases, que han sido un sitio
en el cual pues se debe de respetar a todos los niños y pues aceptar todas las diferencias que tienen ellos y pues tratar de a todos pues de la misma manera. Tenemos que pues dejar que se expresen y pues nos decía que nuestra labor como docentes es tratar de que ellos puedan interactuar y pues que haya respeto entre los alumnos. Ajá. También decía la universidad implica el conocimiento de la otra persona, de su individualidad, del origen, Ajá. de donde es cada persona, y que también pues tiene que promover el respeto individual, como ya lo había dicho la compañera, ¿no? Todos Ok. somos diferentes, a lo mejor en las formas de pensar, pero en realidad pues todos valemos pues por igual, ¿no? No porque tenga yo más economía o presentación me voy a sentir más valioso o más importante que las personas indígenas o voy a discriminar. Ok. Ok, y en ese sentido, saber que nosotros como docentes en algún momento, cuando ya frente a grupo, no tendremos que discriminar de alguna manera, discriminar a nuestros alumnos por la manera en la que vengan vestidos. De hecho, eso es una de las cosas que, como ya mencionaba Tere hace un momento, se han querido homogenizar, ¿no? Porque ninguna de las escuelas federales se va con el atuendo que trae uno de casa, sino se obliga prácticamente a los padres de familia a que los alumnos o a los estudiantes se compren el uniforme para homogenizar de alguna manera. Esto no implica necesariamente que realmente la equidad en los alumnos sea la misma, ¿no? Porque puede ser que esos alumnos vengan de contextos diferentes y vengan con algunos pensamientos de maneras diferentes, y ahí en la escuela se quiere homogeneizar, ¿no? En el sentido de uniformar, niños pantalón de un cierto color, niñas falda de un cierto color, ¿no? Tanto es así que ni siquiera en lugares fríos, cuando hace demasiado frío, las niñas tienen permitido ir con pantalón, ¿no? Para cubrirse del frío, sino que tienen que usar la falda. En ese sentido, no estamos respetando la diversidad de los alumnos. Y nosotros ya tenemos la posibilidad, en el caso de la universidad, de mostrar más nuestra diversidad. Es decir, no vamos uniformados, sino vamos como queremos ir a la escuela, ¿no? Y si alguien va tatuado, ya no hay ningún problema, o con cabello largo, con aretes, o etcétera, ¿no? O en el caso de las señoritas que van con pantalón, o van con falda, o van con short, o van con lo que ellas desean, entonces ya hay una más apertura para no la igualdad, no la homogeneidad, sino para la diferencia con respecto a nuestra heterogeneidad, ¿no? Y sí se puede expresar en la universidad. En el caso de las escuelas del medio, digamos, de primaria, secundaria, bachillerato y kinder, ahí sí se intenta homogeneizar haciendo que los jóvenes lleven uniforme. Bueno, también supongo que otra de las maneras en tener ubicado a los jóvenes, sobre todo en escuelas grandísimas, es precisamente el uniforme, para que se pueda en este sentido reportar si alguno de los jóvenes
ha salido de la escuela y no se le ha dado permiso, ¿no? Entonces se le reporta en el sentido de que se le pueda ayudar o no sea que vaya a sufrir algún percance. Como ha sucedido en otros espacios, ¿no? Bueno, en ese sentido de la diversidad. Le vamos a dar, gracias Ana, le vamos a dar el micrófono, la palabra a la señorita Abigail. Coméntenos algo, señorita Abigail, con respecto a la lectura. Ok, bueno, habla de lo que es la educación en la diversidad. Como sabemos, pues la diversidad se refiere a la variedad o las características distintas que tenemos cada uno. Entonces, hablando en el sentido de la educación, pues cada niño, cada alumno, cada joven aprende y tiene características diferentes a los demás. Entonces, pues se debe respetar y buscar la forma pues, de adaptar las cosas a como ellos lo entiendan o pues no sé. Ok, sí, vas bien, adelante, dale. Hágale. Es que se me muere la inspiración. Se le muere la inspiración, sí, adelante. Pues sí, bueno, tienen, no sé. Ok. También Bueno, hay que ajá. inculcar de cierta forma a ellos pues sí, el respeto a los posibles hábitos o costumbres que tengan cada uno de sus compañeros. No sé, hacer como actividades grupales que pues en las cuales se integren, no sé, las opiniones de cada uno y aprendan a respetarse cada uno, no sé. Ok, con respecto a los niños y a las niñas que tienen características diferentes a los demás, sí es cierto que es importante, así como tienen características y nos damos cuenta que culturalmente vienen de manera diferente a los demás, son diferentes entre sí, también entonces necesitamos buscar esa manera de nosotros intentar hacer la educación de maneras diferentes, como bien lo comentabas, adecuándonos nosotros o nosotras a su forma de aprendizaje, ¿no? A su forma de aprendizaje. En ese sentido, hay diferentes modelos de aprendizaje, hay diferentes formas de aprendizaje, ¿sale? Y tendríamos que acercarnos a cada uno de ellos o a cada una de ellas desde sus formas específicas de aprender y desde la forma en la de respetar sus culturas, su forma de pensar, su forma de hablar, etc. Por ejemplo, imagínense que tienen a un muchacho en bachillerato que es muy tímido, no quiere hablar y tiene un problema con respecto a la retención de información, ¿vale? Y entonces cuando llega a la primera clase, con un hermano o una hermana, y los dos van a ir en el primer nivel del bachillerato, es decir, en primer semestre del bachillerato, llega a la clase y entonces él, cuando llega a la clase, como es tan tímido y no quiere hablar, él llega, se sienta, pero se sienta al revés que sus compañeros, ¿no? Y entonces el profesor empieza a presentarse, dice cómo es él, qué le gusta hacer, etcétera, y le pide a todos
y a todas que se presenten, ¿no? Digamos que es un grupo de 10 alumnos. Contando a este muchacho, le vamos a poner un nombre. Le vamos a poner José, ¿sale? Contando a José. Y entonces ustedes hacen todo su proceso. Fíjense cómo nosotros hablamos y pensamos que todo está muy bien. Y entonces responde un primer compañero y dice de dónde es, qué le gusta, etcétera. Responde una compañera y así, ¿no? Todos responden. Y al final, José, que está volteado hacia el otro lado, tú como profesor te das cuenta que está él, pero que no está de frente a ti, sino que está volteado hacia el otro lado. Aún así, tú le preguntas cómo se llama, qué le gusta, etcétera, etcétera. Y él no responde, nada más se encoge más o se pone más chiquito, se hace más pequeño en su butaca, ¿no? Y tú vuelves a insistir, ¿no? Y él no hace nada, se vuelve a hacer más chiquito y de repente te dedica una mirada furibunda. Parece ser que lo que tú estás haciendo le molesta, ¿sale? Y le preguntas una tercera vez, ¿sale? Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo actuarían con esa persona que es parte de la institución, pero que a ti te hace pensar que no quería ir a la escuela porque no lo conoces o no la conoces, ¿no? ¿Qué pensaríamos nosotros? Por ejemplo, a ver que me conteste Gise, ¿usted qué pensaría con respecto a esa anécdota que les estoy comentando? ¿Cómo actuaría con el joven? En el sentido de que hay que incluirlo o hay que ser inclusivo con respecto a la diversidad cultural. Pues primero sería como estudiarlo, ver cuál es su verdadero problema, Ajá. estudiarlo y ya conforme vaya analizando qué es lo que se pone, ir implementando actividades en las que se pueden incluir a él, pero sin ajá, estrategias más que nada, ¿no? Para incluirlo, sin que, para que él se sienta un poco más, que tenga confianza, ¿no? Ok, Y ok. ya. Ok, intentaríamos incluirlo para que él se sienta en confianza. Bueno, a ver, le preguntamos a Nayeli, ¿usted qué haría con respecto a esa historia o esa anécdota que les comenté? En el dicho momento que el joven Sí, adelante, sí te escuchamos. en- entonces yo no lo esforzaría. Ajá, ok. Bueno, parece ser que se nos entrecorta. Confianza, mediante qué puede ser una plática Ajá, entre él y yo, puede ajá. ser actividades que él se sienta cómodo, mirando las observaciones que tal persona hizo y uno recibió. ¿Se corta? Sí, pero ya ahorita ya lo agarró. Ok, Ya, viendo ya. ya lo que él responde, Ajá. y él le cómo responde a una buena actitud, realizando las actividades, quiere decir que tiene un poco de interés al realizar eso, o le gusta. Ujú. Ah, ok, ya lo vi. ¿Vale? Sí, sí, adelante. Te seguimos Ok, escuchando. mirando que él ya se adaptó al lugar, y yo pues seguro, yo me acercaría un poco más cada vez a él, poco a poco, tanto con el material, buscar algunas otras estrategias que le faciliten a él la comunicación con sus compañeros, generando confianza y respeto como modelo. Y pues Ok, creo que
Ok, Eso es una buena manera para que él lo resolver lingüísticamente. ok, ok, muy bien. Gracias. Dices que lo dejarías así, no le insistirías, no serías incisivo con él o incisiva con él. Es decir, que intentarías que poco a poco él se fuera acostumbrando y eventualmente realizar una conversación, una charla y dedicarse a, un poco más hacia el joven, o en este caso fue joven, que podría haber sido una señorita, ¿no? Muy bien. Y le Generar vamos... ¿Mandé? generar como la confianza de estudiante a profesor Ajá. Ok. Muy bien, has mencionado... y ¿sí se escuchó? Sí, sí has mencionado algo muy importante, buscar la confianza entre el estudiante y el profesor, eso es muy importante con respecto a la confianza. Le vamos a permitir a Ana, bueno, Ana ya nos comenta algo y Liz nos comenta algo, dice, respecto a lo que comenta, creo yo que se busca la estrategia de trabajar con el borro, bueno, no sé qué quiso decir ahí, con el borro de igual manera con el resto del grupo. Ok, dice que se equivocó en la palabra, igual y ojalá nos pudiera comentar qué quería decir. Y en el caso de Ana, Ana dice que la lectura comentaba que los conocimientos previos de los alumnos pueden ser diferentes a pesar de haber recibido las mismas enseñanzas. Sí, en este caso recuerden que estamos hablando de un joven que es muy tímido y que no tiene un nivel cognitivo muy alto porque le cuesta asociar información, ¿sale? Y entonces la manera en la que nosotros podríamos intentar incluir en el sentido de no exclusión al muchacho, es decir, que fuera igual para el trato para él que para los demás jóvenes que están en su potencial cognitivo a esa edad, ¿no? Le vamos a dar la palabra a Ana. Ya nos escribió algo, pero me gustaría que nos comentara algo. Ojalá y todos la pudiéramos escuchar. Profe, es que hace rato se me fue la señal, ya no escuché bien. Y estaba hablando, pero creo que no se escuchaba. Ok. Entonces, por eso hice ese comentario, para terminar lo de mi explicación del primer tema. Y Okay. sobre el ejemplo, pues yo creo que primero sería como que él tuviera confianza, pues portarme de una manera, pues no sé, pues no tan lejana y llamarle la atención, sino pues observar y decirle qué es lo que le hace falta, pero de una manera adecuada, ¿no? Ajá. Para que él empiece a tener confianza y se empiece a, este, a incluir en el grupo, ¿no? Ok. Y pues ya después buscar estrategias diferentes. Si él no aprende de una manera igual a la de sus compañeros, pues buscar ejercicios más explícitos y pues ponerle un poco más de atención. Ok. Ok. ¿Cuánto tiempo crees que te llevaría eso? Pues no sé, pueden ser hasta 2 semanas, 3, Ok. en que se empiece a incluir en el grupo, tal vez para que su conocimiento pues sea más o para que le entienda a los significados, puede que sea 1 mes, 2 meses. Ok. Bueno, concluyo la anécdota, ¿sale? Para que podamos avanzar con la lectura y ya después ustedes me comenten la segunda lectura. Ya nos hizo favor Gise de introducirnos a la lectura, pero vamos a esperar que ustedes también me comenten la lectura, la segunda, ¿sale? Terminamos con esta anécdota
Y efectivamente mucho de lo que ustedes comentaron fue lo que realmente pasó con este muchacho, ¿no? Es decir, el profesor ahí enfrente no se da cuenta que él está hasta que pues le pregunta y no responde, ¿no? Y no responde y no responde, y entonces efectivamente lo que hace el profesor es precisamente no obligarlo a que responda, porque necesita ver, como bien lo comentaban ustedes, qué es lo que realmente está pasando con este muchacho, ¿no? Uno puede pensar muchas cosas, a lo mejor no quería venir a la escuela, a lo mejor se le obligó, etcétera. Lo que pasó con este muchacho fue precisamente que el profesor pensó que al otro día no iba a venir, ¿no? En ese día la que contesta fue su hermano o su hermana, ¿no? Y dice, él se llama José, tiene tantos años, parece ser que le gusta esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces así se quedó. Para el otro día empezaron las clases, todo normal, todos empezaron a hacer sus clases y él no hacía nada, ¿no? ¿Por qué? Porque en primera el profesor no sabía cómo integrar esa diversidad diferente con respecto a él, esa forma de ser con respecto a él, no sabía cómo integrarla en lo educativo. Y entonces lo que pasa es que precisamente se lleva todo un tiempo, se le deja que el muchacho se acostumbre y eventualmente se empieza a platicar con él, pequeñas charlas, hasta que por fin él empieza a hacer sus charlas contigo, ¿no? Y empieza a darte lo que a él le interesa, a decirte qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, empieza a llevarse con sus compañeros de clase, con sus compañeros de instituto, y finalmente puede elaborar conversaciones demasiado grandes, ¿no? En ese sentido, ¿cuánto tiempo se llevó para que el joven se pudiera adaptar a las clases, digamos, y con sus compañeros? Para que empezara a hablar se llevó alrededor de 6 meses, es decir, un semestre se ha llevado, ¿no? En ese sentido, y en otra clase que hemos estado trabajando con sus compañeras, ¿cómo se le evalúa a esa persona? ¿Cómo se le incluye en la evaluación diversa de esa persona, ¿no? Pues se hace una evaluación diferente en el sentido de que no se le puede evaluar con trabajos o con tareas, sino a él se le tiene que evaluar con esas pequeñas conversaciones, con eso pequeño que estamos intentando hacer para incluirlo dentro de esa diversidad que nos teníamos en ese momento, ¿no? En ese sentido, la educación de la diversidad. Cuando hablamos de diversidad, no forzosamente estamos hablando de gente indígena y de gente no indígena, ¿no? Sino estamos hablando de personas, de jóvenes, de sujetos que, es cierto, pueden venir desde la clase indígena, es decir, desde la gente indígena, de nuestro pueblo indígena, y que traen una cultura diferente, un lenguaje diferente, una forma de ver la vida diferente, etcétera, etcétera. Y que nosotros nos debemos de ubicar o respetar la manera que ellos traen o ellas traen. Y también puede ser que no sea de otra cultura diferente, que no sea indígena, por ejemplo, sino que sea quizás afromexicano, que también va a traer a lo mejor habla muy bien el castellano, pero también va a traer un lenguaje africano, es muy probable, ¿no? Porque sus abuelos, sus padres, sus tatarabuelos, su propia familia lo habla, y a lo mejor trae dentro de su cultura canciones diferentes, unas formas de bailar diferentes, de danzar diferente, etcétera, etcétera, y respetar eso. Pero igual podemos tener dentro de nuestro contexto educativo personas que tengan este tipo de problemas, como el ejemplo que yo les acabo de comentar, que a lo mejor no podríamos llamarlo problema, sino es una forma diferente de ser, como lo somos todos.
y necesitamos nosotros bajar esa forma de ser a nuestro contexto educativo, ¿no? Y intentar pues acercarse en ese sentido de la confianza hacia el otro o hacia la otra, ¿no? Intentar entender qué es lo que le hace falta, ¿no? En ese sentido, incluirlos en lo educativo. Tal vez no desde el mismo nivel cognitivo en el que estamos trabajando con los demás muchachos, sino en un nivel más apropiado o más ad hoc a lo que él necesita o a lo que ella necesita, ¿no? En este sentido de la diversidad educativa. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a eso. ¿Alguno de ustedes? Gise. No me quedó claro. Ok, No me quedó claro. muy bien. A mí también me quedó muy claro. Ok. Entonces, la lectura de hecho era de 10 hojitas, era muy sencilla. Si quieren la vemos así, rapidísimo, y la otra ustedes me la van explicando y si tienen alguna duda ahí la vamos trabajando. ¿Sale? Les voy a compartir mi pantalla para que veamos la lectura como sí. De hecho, esto que les comento tiene que ver mucho ya con la lectura. Es prácticamente lo que la lectura nos sugiere. ¿Sale? En el sentido de que necesitamos crear, tal vez desde la educación o desde las políticas educativas, que en cierto sentido ya están luchando por hacer esa inclusión de todas las diversidades en nuestro país, se va intentando, aunque todavía estamos lejos de lograr esa educación en la diversidad, y en ese sentido nosotros y nosotras como educadores necesitamos intentar integrar toda esa diversidad dentro de nuestra educación, es decir, hablar desde la manera en que el otro o la otra nos va a entender de la mejor forma. En ese sentido, siempre es importante crear espacios donde se haga el respeto de niños y niñas. Ahí hay que trabajar muchísimo porque no sé si ustedes recordarán que cuando estuvimos en la primaria o en la secundaria o tal vez en el bachillerato, se nos veía o se nos relegaba de alguna manera. ¿Por qué? Porque a lo mejor fuimos a algún bachillerato o fuimos a alguna escuela donde había gente que sí podía, por ejemplo, ir a comprar, ¿no? Y había algunos de nosotros que no tenía el dinero y se la pasaba todo el receso pues quizás parado o viendo cómo juegan, porque además quizás fuimos a lo mejor tímidos o tímidas, ¿no? En ese sentido, sí hay un no respeto a las diferencias de los otros, o se veía mucho más anteriormente, ¿no? No sé si a ustedes vivieron o les tocó vivir de que de repente una bolita de niños o niñas asusaban o molestaban a una niña en particular porque a lo mejor venía con trenzas, porque a lo mejor era pecosa, porque a lo mejor X cosa, ¿no? En ese sentido no se encuentra el respeto a la diversidad, y entonces necesitamos tener espacios o sitios donde podamos construir esos posibles espacios diversos. Un espacio demasiado diverso en nuestro país es precisamente la Ciudad de México. En la Ciudad de México nos encontramos gente de todos lados, ¿no es cierto? Nos encontramos gente de Monterrey, nos encontramos gente de Zacatecas, nos encontramos gente del Agua Azteca, nos encontramos gente de Oaxaca, de Veracruz, etc. Y entonces es un espacio megadiverso. Y la gente se empieza a sentirlo tan normal que ya no hay
esa minimización hacia las otras, hacia los otros hermanos, digamos, hacia las personas que vienen de distintas culturas. Es más, muchos de ellos se han juntado en espacios donde se reconocen, aunque no sean de la misma cultura. Es decir, hay espacios en la Ciudad de México o en el Estado de México donde existen personas que son de diferentes comunidades y que sin embargo se concentran como un solo pueblo, ¿no? Aunque hablen diferentes idiomas. En ese sentido, necesitamos buscar espacios donde construir esa diversidad y el respeto a esa diversidad con respecto a la inclusión y a la justicia. ¿Sale? Entendiendo la diversidad como tal, ¿no? La diversidad como no esa parte reduccionista de que la diversidad es la minoría, sino la diversidad somos todos, en el sentido de que todos tenemos formas de pensar diferente, de actuar diferente, de leer, de caminar, de pensar, etcétera. En ese sentido de la diversidad, ¿sale? No solamente en ese pequeño espacio donde pensemos que la diversidad son los otros y no nosotros. Recordemos que nosotros, el total, en este sentido holístico, el total de la población en nuestro país, en nuestro territorio, es multidiverso, multilingüístico, multicultural, etc. Y en ese sentido debemos de respetar. En el sentido de la igualdad y la diversidad, yo no estoy tan de acuerdo con esto de la igualdad, porque ser iguales para mí significa vestir a todos de la misma manera, es decir, poner un uniforme, ¿no? Pero poner un uniforme solamente nos hace homogéneos en el sentido de ir a la escuela, pero dentro de la escuela, aunque seamos homogéneos de acuerdo al uniforme, no somos iguales, nunca vamos a ser iguales, ¿no? En ese sentido, las pedagogías de la diferencia y en ese sentido la diversidad. Siempre vamos a estar diversos. Lo que necesitamos no es la igualdad, sino el respeto a esa diversidad. Lo que necesitamos en nuestros contextos es la equidad y la se me fue la palabra, pero bueno, necesitamos la equidad y que podamos entrar todos dentro de las escuelas, es decir, ser equitativos, ¿no? Inclusivos, que podamos incluirnos dentro de las escuelas sin diferencia de lo diverso que seamos, ¿sale? Y entonces hay un marco legal con respecto a esto. Recuerden que esta es una lectura de Cataluña. En nuestro país también existe un marco legal ahora donde se comenta que las escuelas deben de ser diversas, es decir, que deben de tener una aceptación de diversidades culturales. Es más, hay algunas universidades que ahora ya se les llama universidades interculturales, es decir, que trabajan con respecto a la cultura y a las diferentes culturas. Bueno, ya viene el concepto de el concepto de diversidad, pero creo que ya nos queda claro, ¿no? Si no, el concepto que dice Jimeno dice que la diversidad interindividual que expresa los rasgos comunes que proporciona el sexo, la cultura, la lengua materna, los aprendizajes compartidos en la etapa de la educación obligatoria y que imprime una cierta homogeneidad en los valores, pensamientos y conducta intergrupal, en cuanto cada persona con su propia manera de idiosincrasia se desarrolla y se desenvuelve en un determinado contexto social, familiar y escolar, en el que en determinados momentos tiene que perder su propia individualidad e intraindividual
ya que nuestra forma de ser, nuestras cualidades no son estáticas, sino que cambian a lo largo de la vida, según las distintas circunstancias. En ese sentido, la interculturalidad, como lo mencionábamos también en otra clase, que nosotros siempre estamos en constante movimiento, siempre estamos en constante cambio, siempre estamos en constante aprendizaje y no podemos ser siempre los mismos o las mismas. Y no podemos actuar de la misma manera siempre. En ese sentido, nosotros somos diversos, ¿sale? Nosotros somos diversos. Bien, le voy a cerrar ahí con respecto a la lectura. Yo creo que sí se ha comprendido del todo, a menos claro que alguien tenga alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? En eso no, ninguna, profe. Ok, nada más leo sus comentarios que no había yo leído. Bueno, dice Lisbeth, respecto a lo que se comenta, creo yo que se busca la estrategia de trabajar con... Ah, no, eso ya lo habíamos leído, ¿verdad? Perdón, vamos a ver con Anayeli. Anayeli comenta: una escuela debe ser un lugar para todos, no basada en la idea de que todos son iguales, sino que todos son diferentes. Ok, y aquí me cita Loris Maligruz, o Malicruz, supongo. Malagruz, ¿sale? Entonces, ahí está una cita, me parece muy importante. Ella dice: una escuela debe ser un lugar para todos, no basada en la idea de que todos son iguales, sino de que todos somos diferentes. En ese sentido, lo que decía yo con respecto a la homogeneización del uniforme en la escuela. Creo que tiene otras acepciones con respecto al uso del uniforme, que ya lo explicaba, ¿no?, hace un momento. Que posiblemente sí es importante que en la escuela, en los primeros grados hasta el bachillerato, sea importante tener al alumno y a la alumna uniformados, ¿no? Luego Liz dice: respecto a la lectura, supone pensar en una escuela creada para todos. Muy bien. En una escuela que incluye las diferencias y excluye las desigualdades. Una escuela que propicie las posibilidades sociales no excluyentes. Educar en la diversidad consiste en cuál sea la condición de cada uno. Todos tenemos un lugar que ocupar en la sociedad que nos ha tocado vivir, con la misma dignidad y derechos. Ok, hay otra opinión ahí. Y Carlos dice: la lectura nos habla de la heterogeneidad con respecto a que todos los alumnos son distintos. Por lo tanto, se trata de adaptar a todos de manera incluyente desde el punto de vista de la diversidad personal. Cierto, no necesitamos que haya homogeneidad. Eso es a lo que aspiraríamos todos, a que exista homogeneidad en el sentido de ser adultos homogéneos con respecto a que todos podamos acceder a las mismas cosas. Por ejemplo, que tengamos un nivel económico más o menos igual y que podamos aspirar a una casa, que podamos aspirar a una educación buena, que podamos aspirar a un coche, que podamos aspirar a ciertas cosas. Y en ese sentido sí estoy de acuerdo con lo homogéneo, es decir, que podamos alcanzar ciertas cosas con respecto a nuestras necesidades individuales ya en la vida adulta, ¿no? Con respecto a la homogeneidad en la escuela, no, porque es como ustedes lo comentan, debe de existir una heterogeneidad, y en esa heterogeneidad entonces educar, intentar compartir el conocimiento, es decir, respetar la diversidad de todos y todas, para que nuestra educación se haga una educación diversa. Es decir, que podamos
seguir siendo quienes somos. Yo les comentaba en una clase anterior a las compañeras que por desgracia en una educación no diversa, no respetando las diversidades, se nos hace estandarizados. Es decir, les ponía el ejemplo del arbolito bonsai. Nos cortan muy bonito, etcétera, etcétera. Es un arbolito muy bonito, pero chiquito. No creció nunca. Pero se ve bonito. Sin embargo, si nosotros educamos en la diversidad, en este proceso de acoger a la otra persona, de dar el espacio a la otra persona, donde sea libre de expresar lo que él piensa de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a sus conocimientos, entonces quizás crezca un árbol todo feo, es decir, todo chueco, ramas chuecas, a lo mejor creció en diagonal y no en vertical, etcétera. Sin embargo, pudo crecer lo más que él deseó crecer. En ese sentido, también la educación diversa, respetando esa diversidad de todos y todas, vamos a permitir que nuestros alumnos, que nuestras alumnas, que nuestros estudiantes o educandos crezcan hasta donde ellos quieran crecer. Es decir, que se les dé las herramientas para que ellos puedan intentar avanzar en ese crecimiento y que logren el conocimiento y en el sentido del respeto a la diversidad con respecto a el espacio que se les permitió crecer. Entonces, yo creo que como conclusión, la educación en la diversidad lo que nos permite es en el sentido del ejemplo, o en el sentido, se me fue la palabra, pero en el sentido de ejemplificar, nosotros como alumnos o como alumnas somos una planta, ¿no? En la analogía, ya me acordé, en la analogía, hagamos la analogía, somos una planta, ¿sale? Esa plantita, para que crezca, ¿qué es lo que hacemos? Arrimamos un poco de tierra, que la tierra sea fértil, es decir, conocimientos, ¿no? Le echamos agua, es decir, retroalimentación de esos conocimientos, y les ponemos abono, es decir, investigación de él o de ella con respecto a esos conocimientos y a esa retroalimentación que quizás nosotros compartimos con el alumno o la alumna. Y eventualmente esa planta va a crecer por sí sola. Nadie tiene que ayudarla a crecer. Va a crecer por sí sola, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué hacemos nosotros para que esa planta crezca y dé frutos? Pues solamente cuidarla, irla abonando, irle echando agua, irle echando más tierra, etc. En ese sentido, la analogía. Y respetamos su forma de crecimiento, ¿no es cierto? No estamos ahí intentando hacerla que crezca derecha, sino dejamos que crezca. Digamos un árbol, dejamos que crezca ese árbol y ese árbol va a sacar sus ramas. No le vamos a cortar para que crezca todo derecho y crezca más alto, sino se va a extender hacia donde él o ella quiere. En ese sentido, la educación en la diversidad, ¿no? Respetar esa diversidad del otro, de la otra, en el sentido de acoger a esas personas, dejarles ser, dejarles participar, dejarles expresar sus formas de pensar y seguir abonando en el sentido de conocimiento a esas personas, seguir compartiendo a los compañeros estudiantes para que ellos y ellas puedan llegar hasta donde les sea posible llegar. Es decir, el límite es el límite que ustedes, o que en este caso nosotros como estudiantes, nos queramos poner, ¿no? Y tan, amén. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Giselle. ¿No? Gise, Anayeli. No, todo bien.
Ok, ¿Vale? ok. ¿No, sí, Bueno, profe? no sé si tengan algún comentario en el caso de Ana, de Gise, de Liz, ¿no? Pues más que nada, No, profe. creo que pues, hay que respetar y ser inclusivos, más bien Ok, dejarse a todos. muy bien. Bueno, pues entonces con respecto a esa lectura ya está. La siguiente lectura ustedes me la van a explicar. ¿Sale? Si hace falta que hablemos algo, lo hablamos. Vamos a intentar de ser un poco concisos porque creo que ya llevamos un buen tiempo en la charla. Entonces, pues empezamos con la segunda lectura que era las universidades interculturales en México, que precisamente ya mencionamos algo en esta intervención mía, ¿no? Pero me gustaría que ustedes comentaran algo. ¿Alguien quiere empezar a comentar o doy la palabra? Bueno, supongo que doy la palabra. Le vamos a dar la palabra a Ana. Coméntanos algo sobre las universidades interculturales en México. Bueno, creo que Ana se nos fue. Le vamos a dar la palabra a eh, pues a Gise. No sé si nos pudieras comentar algo otra vez. Ya sé que ya comentaste algo, pero pues coméntanos de nuevo la segunda lectura, por favor. Bueno, hablaban más, como ya lo mencioné, de los aspectos pedagógicos que anteceden a la educación integral. Nos habla desde el momento que se crean colegios aquí Ajá, en México. sí, Habla también desde que llega, por ejemplo, Hernán Cortés y los que van a evangelizar, ok, donde el primer encuentro, por así decirlo, intercultural, ya que llegan y se intenta educar de cierta manera a los nativos, ajá, y pues ahí se da el diálogo intercultural, ya que los nativos aprenden bueno, varias cosas que traen los españoles, ujú, como se les enseña varios oficios y varias lenguas. Posteriormente nos habla también un poco de lo que son los modelos de caridad de Vasco de Quiroga, más o menos, ujú, donde el modelo era también, bueno, ahí también se da un espacio intercultural, ya que se respeta más que nada la dignidad de los pueblos de los pueblos indígenas, ajá, de los, pues sí, los más marginados. Se abre un espacio donde pues se intenta pues más que nada respetar estas ideas. Sin embargo, conforme fue avanzando el tiempo y se da lo que es la colonización, donde pues ya se empieza en lugar de resaltar estas características de los nativos, pues más que nada se les implementa otra cultura que no es la suya, ujú, ya es, ya es más español, bueno, ya se les implementa cosas más españolas que mexicanas, y nos habla de que Fray Bernardino, no sé cómo se pronuncia, ujú, intenta rescatar con obras toda la riqueza o toda la sabiduría que estos nativos tenían, o que los indígenas, o que nosotros teníamos. Sin embargo, ya como los mencioné, pues se fue perdiendo debido a que pues sí, ya era como más un mundo capitalista en lugar de uno que fuera
humanista, más enfocado en valores, Ok. rescatar la cultura. Es más que nada eso, que, bueno, otros espacios donde ya se empezó a, pues más que nada a apartar o hacer la diferenciación entre españoles, indígenas, Sí. es por el hecho de que las personas que llegan de España se sentían el derecho de clasificar o de determinar a las personas que están aquí, que estaban activos como indígenas y periferias. O sea, se empieza a notar más la distinción, ¿no? Ok. De que no, pues nosotros somos, nosotros sabemos más, cosas donde demetan todos los saberes de los niños y pues más que nada dejar como en claro lo que ellos son más, de cierta manera más que los niños. Ok. Y pues se crean unos espacios, bueno, por eso hasta la fecha, o por eso, a consecuencia de eso, intenta crear o reconocer a estos pueblos, porque pues, no se los reconoce, porque le quitan importancia o le importancia de lo que es, ¿no? Ujú. Y pues es importante es los espacios interculturales, pues eso es lo que vemos ahorita, ¿no? De que se trata de reconocer a todos estos pueblos, a nuestras raíces, para que no se pierdan y siga siendo un lugar multicultural, pluricultural y pues más que nada intercultural. Ok, ok. Muchas de las cosas que mencionas siguen apareciendo en nuestros tiempos. De hecho, la, nuestra gente indígena sigue teniendo un rencor enclavado ahí en su alma contra la gente no indígena. En este sentido, contra nosotros que es gente, que somos gente mestiza. Eh, y tienen razón, ¿no? Por este intento de terminar con la cultura. Tanto es así que los primeros evangelizadores lo que llegan a hacer es precisamente, en primera, evangelizar, ¿no? A cambiar de religión. Es decir, cambia la religión que teníamos, que era la religión con adoración al sol, a la lluvia, etcétera, a la fertilidad, ¿no? Y no solamente había un dios, no solamente había un dios varón, sino había muchos dioses que tenían el mismo nivel que en el caso de la escuela, de la iglesia que vinieron a imponer en cierto sentido, ¿no? Es cierto que hay algunos, como ya lo comentabas, Vasco de Quiroga, y me parece que comentaste a Fray Giordino, que intentan rescatar esta sabiduría cultural indígena, ¿no? Tanto es así que nosotros como indígenas, como gente de la época, aporta algo muy importante a las matemáticas, ¿no? En el sentido de los mayas. Los mayas son el único pueblo que tiene el cero, ¿no es cierto? Y ese cero ahora lo conocemos, pero es una aportación de acá, de los mayas, de todos los, podríamos decir, de todos los intelectuales indígenas. Sin embargo, como bien lo comentas, cuando en un principio, cuando se empieza la conquista, se empieza a evangelizar y es más, hasta algunos de los grandes filósofos, como Kant, toma a esta civilización de acá como bárbaros, les dice, son bárbaros. ¿Por qué son bárbaros? Pues porque las mujeres andan con los senos al aire, no se tapan, no tienen vergüenza, y los hombres andan con taparrabo, entonces son bárbaros. ¿Qué significa la palabra bárbaros? Pues bárbaros significan que no tienen ningún conocimiento de nada, que los únicos que tienen el conocimiento son la gente que está en Europa. Y en ese sentido lo vinculo con lo que dice Enrique Dussel, ¿no? Que nosotros todavía estamos creyendo, todavía nuestra educación está bajando información
desde lo colonial, ¿no? Por eso se llama colonial, porque vienen y nos colonizan. Entonces, desde lo colonial vienen y nos enseñan cosas, ¿no? También mencionas que enseñan el arte o enseñan algunos, nos comentaste que enseñan algunos oficios, gracias, sí. Oficios y lenguas, y, bueno, otros idiomas. Ok, oficios y lenguas, ¿no? Y en ese sentido, no es que acá en nuestro país no existieran algunos oficios o no existiera algo que pudiera hacer subsistir a las colonias, ¿no? Quiero decir, a los habitantes de este país, ¿no? Tanto es así que no es que no existiera inteligencia. Si nos damos cuenta, y de acuerdo a la historia, según nos la cuentan, recordemos que tenemos a la Malinche, tanto es así que tenemos la Malinche también aquí en Tlaxcala, el cerro que está ahí enfrente, y la Malinche fue históricamente muy importante, y además ella tenía una diversidad increíble. Fue la que puso en contacto a los españoles con el pueblo, y además ella no solamente aprendió a hablar español, sino también aprendió a hablar otros idiomas, porque dentro de los pueblos tenían comercio entre ellos, y la que servía de traductora era la Malinche. Bueno, allí es otra historia, ¿no? Pero ahí nos damos cuenta que desde ahí tenemos diversidad, y lo que vinieron a hacer los españoles en ese sentido fue a imponer su cultura, a imponer su religión, a imponer su lengua. Tanto es así que aún nosotros seguimos hablando el castellano, ¿no? Sin embargo, es importante que algunos de los evangelizadores, como Vasco de Quiroga y como Fray Jordino y algunos otros que vinieron a trabajar en Oaxaca, etcétera, intentaron recuperar ciertas evidencias, ¿no? Códices con respecto a la escritura que tenía nuestra gente. Entonces, sí es cierto que esta diferencia con respecto a los españoles y a los indígenas era un cierto tipo de superioridad, ¿no? En cierto tipo de yo soy superior porque vengo de un lugar superior, vengo de un espacio superior, y en consecuencia soy mejor que tú, ¿sí? Y tú, como eres indígena, pues bueno, lo que tienes que hacer es dedicarte a lo que hacías, seguir sembrando, seguir trabajando la tierra, etcétera. Y de ahí ya sabemos la historia, ¿no? Hay una subyugación del pueblo indígena, se implementan las casas de raya, donde nunca podías acabar de pagar. Ya no hay un respeto a la diversidad cultural que tiene el pueblo de México. Y en ese sentido regresamos a nosotros, que vamos a tener digamos, la batuta de poder hacer esa educación intercultural mucho mejor, es decir, poder tener esa posibilidad de educar en la interculturalidad de acuerdo a este modelo de acogida, de acuerdo a este modelo de respeto del otro y del pensamiento del otro. Seguramente que el pensamiento de las nuevas generaciones va a ser mucho más equitativo en el sentido de el respeto a la diversidad cultural. Y le cierro ahí, y pues no sé si quieras decir alguna otra cosa, Gise. No, pues esto más que nada eso, ¿no? La necesidad de crear estos espacios de interculturalidad, de rescatar un minuto que después se puso porque ya abandonaba en querer dominar al otro. Y Ok, bueno, entonces le vamos a dar la palabra a Nayeli, perdón. Adelante, Naye.
desde ese momento quería compartir algo. Adelante, disculpa. Mi compañera hizo mención sobre los principios de los tiempos, desde las décadas, que cómo los originarios se fueron adaptando a esto, pero ya rescatar lo que ella mencionó, quería mencionar algo que a mí se me hizo muy importante. Dice que 1% de los indígenas son que decían, ¿no? Ya que debido a las ciertas condiciones que tiene cada uno, pues no se puede. Yo creo que un ejemplo aquí fácil es de cada uno de nosotros. Me imagino que de 10 personas, una persona solamente pues o a veces ninguna. Tanto a mí, en mi aspecto, me ha costado un poco hasta pagar un poco la licenciatura. Ujú. Entonces, si nosotros estamos un poco más cerca de, no sé, los pueblos de las comunidades más altas, pues me imagino los lugares más marginados, como en África, que de dicho modo pues no tienen ni agua ni alimento, les cuesta demasiado caro, ¿no? Ajá. Entonces, nos damos cuenta realmente qué tan pocas personas indígenas, como somos todos nosotros, estudiamos. La lectura nos menciona que desde el 2004 se fueron dando la creación de las universidades interculturales. Pues eso estoy de acuerdo que se dio la creación porque se tomó en consideración un poco la igualdad, el respeto a la persona. Dentro de esas universidades donde se encuentra la interculturalidad, se hacía hincapié que se encontraba en Tabasco, México, Puebla, Sinaloa, Veracruz, entre otras más importantes. Rescato estos lugares porque son más cercanos en los otros estados, ¿no? Sí. Entonces, la educación tiene que ser para todos, una diversidad. Sí, adelante, Naye, te seguimos escuchando. Ok, también hay que considerar que cómo se fueron dando esta educación intercultural, pues a través de nosotros mismos, bueno, de nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, ya que ellos con las mismas costumbres de unos y de otros fueron respetando y creando al mismo tiempo otras. Un ejemplo de ello sería la carne de puerco, que es el envoltorio, el mole, el arroz. Eso me imagino que en esta zona o en el estado de Puebla es lo que se reconoce el lugar, ¿no? Entonces, habiendo tanta interculturalidad de otros pueblos, reconocen estos platillos más que cualquier lugar o fiesta que haya, siempre es delicioso. Esa del Ok. Bueno, parece ser que te perdimos un poquito. Bueno, me parece que te perdimos, pero sí, tienes deliciosa razón. comida. Ajá, tienes Entonces, razón. considero sumamente... ¿Ven? Sí, adelante, es que te habíamos perdido hace un momento. Ya, profe, ya está, no sé. Ya. Ok, ok, bueno, pues muchas gracias. Todo, profe. Ok, sí, creo que eso que mencionas con respecto a lo que nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, etcétera, nuestros padres nos educan, claro que tiene que ver con esta diversidad y nosotros vamos obteniendo de ellos reconociendo ciertas cosas y las vamos incluyendo a nosotros y nos hacemos diversos de una segunda manera, ¿no? Lo que comentabas con respecto a este ejemplo tan sencillo que tiene que ver con la alimentación, con la comida, ¿no? Es cierto que la gente se puede reconocer de un espacio a otro espacio
por la comida que hacen, ¿no? Hay una diversidad en la alimentación y que es importante también tomarla en cuenta, ¿no? En ese sentido, todos tenemos ciertas formas de hacer cosas. Por ejemplo, bueno, yo no sé si a ustedes les pasa, pero en mi casa, con mi familia, o en el caso de las personas que son de Veracruz, hacen arroz y el arroz le pican plátano, ¿no? Al arroz se le pica plátano y entonces se comen el arroz con plátano, ¿no? Y a lo mejor alguien ve eso y dice, no, eso, ¿cómo es posible que hagan eso? Sin embargo, es una forma diversa de hacer una alimentación, ¿no? Pongamos otro tipo de diversidad con respecto a lo alimenticio, ¿no? Por ejemplo, en México uno de los platillos principales es el frijol. Siempre consumimos frijol, ¿no? Siempre en nuestra casa debe de haber frijoles. Pero sin embargo, en otros países el principal platillo es el arroz. Siempre debe de haber arroz, ¿no? Y nosotros no nos acostumbraríamos a comer arroz todos los días. Entonces, en ese sentido, respetamos la diversidad, con respecto a la alimentación, ¿no? Y en ese sentido hay que respetar también la diversidad con respecto a la educación. Bueno, no sé si más o menos queda claro aquí. Si alguien más quiere participar, en el caso de Anabel, ¿todo bien, Ana? Sí, Gise, comenta. Mandó un mensaje Anabel. No lo he visto, perdón. A ver si tienes razón. Sí, Lisbeth dejó dado un comentario, los leo y yo creo que con eso vamos a ir acabando. Gracias ahora sí como dicen los españoles, gracias por el cable. Dice, las universidades interculturales son instituciones públicas de educación superior que contribuyen al logro de una mayor equidad. En teoría, sí, o eso es lo que debería de ser. Todavía no se llega al 100%. Dice, en la distribución de desarrollo educativo en el país se caracteriza por su calidad y pertinencia cultural lingüística. Es cierto, la mayoría de las personas que van a las escuelas interculturales por lo general hablan un segundo idioma, que puede ser, en el caso de Puebla, la Universidad Intercultural de Puebla, de la Sierra Norte de Puebla, está en me parece que en Caxhuacan o Huehuetla. Me parece que en Huehuetla, en la entrada de Huehuetla está la Universidad Intercultural. Carlos dice que nos menciona las universidades interculturales como escuelas que son incluyentes, en el sentido que se busca una pluriculturalidad social y educativa e incluye a todos los estudiantes. Muy bien, y Ana nos comentaba que las universidades interculturales son instituciones públicas de educación superior que contribuyen al logro de una mayor equidad en la distribución de oportunidades. Sale dentro del país, que creo que ya lo habían comentado. También menciona que las escuelas se busca brindar la oportunidad de desarrollo académico, profesional y de investigación a poblaciones rurales en las que los jóvenes de origen en las que están jóvenes de origen cultural diverso. Bueno, creo que ya nos queda más o menos claro. Entonces, lo que podemos hacer es que le vamos a dejar aquí con respecto a esta lectura, a menos claro que alguien tenga alguna otra pregunta o algún otro comentario, y si no, dejaríamos la tarea. ¿Sale? Si no tiene ningún comentario, le vamos a dejar la tarea. Bueno, comentarios, preguntas. ¿No? Ok.
Entonces les dejo la tarea. Bueno, se supone que hicimos la lectura 5 de la sesión 5 y la lectura de la sesión 6. ¿Sale? Y entonces vamos a trabajar con la lectura de la sesión 7. La sesión 7 es la perspectiva intercultural en la educación. La perspectiva intercultural en la educación. ¿Sale? Esta es de la 75 a la 83. Seguramente que es un poco más grandecita. Y bueno, ¿les parece que también revisemos los videos que vienen ahí en la sesión 8? ¿Qué les parece si revisamos los videos en el caso de educación primaria e interculturalidad? Es educación primaria e interculturalidad. El segundo me parece que es la convivencia intercultural en las aulas. Y el tercero es educación intercultural bilingüe. ¿Sale? Bueno, ahora vamos a ver qué hacemos de la primera lectura, que sería la perspectiva intercultural en la educación. Bueno, pues ustedes coméntenme o yo les propongo. ¿Qué hacemos? ¿Me comentan o yo les propongo? Bueno, supongo que les propongo, ¿verdad? Ok, supongo que les propongo la tarea. Entonces, recuerden que a mí lo que me interesa mucho es que ustedes lean las lecturas, aunque no me hagan gran tarea, porque si no los vamos a llenar de tareas y al último no comprendemos mucho del todo. Entonces, desde la primera lectura, pues les voy a... Profe. Dígame. Dime, Ana. Ay, disculpe, es que hoy mi señal sí está media Sí. fea porque se fue en mi comunidad y estoy agarrando la de Zapata. Ok. Y no agarra muy bien, se me corta por rato. Ya dejó la tarea, es que me perdí. No, la estoy dejando. Y si no, recuerden que siempre pueden ver Ok. el video para que puedan sacar la tarea. Sí, de repente veo que la señal en algunas de sus comunidades está muy mal, porque sí habíamos como 12 gentes acá, creo, y de repente, puff, todos se fueron. Nada más se quedó Gise, creo, y Naye. Y después otra vez Carlos empezó a conectar, después Liz y después tú, y ahorita ya los otros no sé si no puedan entrar, pero no se preocupen, con respecto a la tarea la estoy dejando ahorita, y si no la revisan el video para que de ahí la saquen. Bueno, les decía que con respecto a la primera lectura de la sesión 7, lo que van a realizar es pues yo creo que una forma fácil de hacer esta lectura sería unas diapositivas. ¿Les parecen así como las hemos hecho?
unas diapositivas convertidas en video. ¿Sale? Leen, sacan lo más importante y de ahí me hacen sus diapositivas. Recuerden que las diapositivas solo son de 7 a 10. ¿Sale? 7 a 10 diapositivas. También si les salen 5 diapositivas está bien, solamente que venga bien explicado y lo más interesante del tema. Y con respecto a los videos, que con respecto a los videos, lo que van a hacer es me van a hacer una explicación en audio con respecto a lo que comprendieron de los videos. ¿Perdón? Disculpe, profe, ¿cuáles videos? Ajá, con respecto a los videos me van a hacer una explicación. Esos están en la sesión 8. Entonces, los copian y los ven, ¿sale? De esos están en la sesión 8 en su planeación. Recuerden que la primera tarea es de la sesión 7. Van a ver qué lectura es ahí, que en este caso es la perspectiva intercultural en la educación, y me van a hacer lo que les dije, una diapositiva que se va a convertir en video. Espero que esas diapositivas tengan un fondo musical y ya que vayan avanzando. Y en la sesión 8 es donde están los videos, también ahí están presentes los videos. De ahí los copian y entran a verlos, y de ahí me van a hacer una explicación en audio con respecto a la comprensión de los videos, o para ustedes qué significó cada uno de los videos. Recuerden que cuando les digo audio lleva su formatito de guión, ¿sale? Entonces me hacen esa explicación de acuerdo a su comprensión. No sé si quedó alguna duda. Si tienen alguna duda con respecto a estas tareas. Creo que no. ¿No? Muy bien. Naye, ¿alguna pregunta, alguna duda? Gracias, Liz. ¿No? ¿Ninguna pregunta, ninguna duda? Carlos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ok. Bueno. Entonces, pues por mi parte eso sería todo. Eso sería todo y nos veríamos la próxima clase. Espero que puedan enviarme sus trabajos lo más antes posible. Si no pueden el domingo en la mañana, ya no me puedo comprometer a leerlos porque después ya tengo mucho trabajo. Si los envían en la tarde después de la 1, ya me cuesta un poquito más de trabajo leerlos, y entonces ya los reviso, pero hasta después. Por ejemplo, mañana me toca hacer revisión y me toca subir los videos, y me toca subir las evidencias para que pueda yo también enviarlas. Entonces ojalá y los puedan enviar. Ya sé que tienen demasiada tarea, por eso yo intento no dejarles tanta tarea, 1 o 2 trabajitos, para que ustedes puedan entregarla a la brevedad posible. Bueno, si no tienen preguntas, pues dejaríamos aquí la clase. Es un placer siempre estar con ustedes. Espero que se haya entendido lo más posible, que nos hayamos podido explicar, y pues nos veríamos en la próxima clase. Así que pues muy buenas tardes, a menos claro que alguien tenga alguna pregunta, y si no, pues muy buenas tardes y que tengan una muy excelente tarde.
Que tengas buena tarde, Lisbeth. Adiós, Liz. ¿No le puede entregar el audio? ¿Se lo puedo entregar al rato? ¿Cuál audio? El de segunda lectura, me parece que teníamos una electromedical. En la segunda... Sobre Ajá, a ver, no... Ah, mira, tú envíamelo y ya yo reviso. Ya nomás me pones una notita, ¿te parece? Ok, muy bien. ¿Sí? Gracias. No hay de qué, Gise. Cuídate mucho, bonita tarde. Nos vemos, profe. Adiós, Ana. Un abrazote, cuídate mucho. Sí, gracias igualmente.